Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 2 de la tarde, 29 minutos. Vamos a comenzar a intentar resumir todo lo que pasó en las últimas horas. Es muchísimo, muchísimo. Tanto que tal vez tengamos que dejar algunas cosas afuera porque realmente es un montón. Vamos a empezar hablando de la economía porque, bueno, son horas realmente complejas. La economía cruje. Amigos, amigas, castigo de los bancos, o a los bancos en todo caso. Milei subió otra vez los encajes hasta después de las elecciones. Esto tiene que ver con, bueno, lo que sucedió en el día de ayer con la intención que tenía el gobierno de canjear esa deuda que vencía, que era un fangote de guita. No le fue bien. Por lo menos no le fue como esperaban. Y entonces había que hacer algo. Hay que ver qué es lo que va a pasar el día lunes, que va a ser una jornada clave también para este tema en particular. Vamos a decir que el tema de los encajes ya los había elevado hace solo 2 semanas y esto se da principalmente después de este fracaso al que mencionábamos de la licitación de deuda del miércoles y obliga básicamente a los bancos, o sea, ya no hay nada voluntario acá, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablaban de esta cosa, que era voluntario? No, acá ya no hay nada voluntario. Obliga a los bancos a conservar la mitad de los depósitos. Esto porque no queríamos dejar de mencionarlo, pero también vamos a repasar algo que sucedió. Es un bardo bárbaro eso. Sí, esto es un bardo bárbaro porque es una pelota gigante de guita, digamos, de lo que quedó afuera de esa licitación que fue fallida, entró solo el 60%. Son casi 6 billones de dólares, de pesos, que lo que está intentando el gobierno es que bueno, que no vayan a empujar que al no dólar. vayan a la plaza, ¿no? A secar otra vez la plaza para que, bueno, es obvio que finalmente si se liberan esos pesos, la especulación es que van a ir al dólar. Sí, y por más que sea una obligación esto de al subir los encajes, lo obliga a los bancos, la tasa de interés está altísima, en lo que esa pelota cada vez es más grande, de millones y billones de pesos. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir hablando de economía porque ayer recordamos que se conoció el índice de precios al consumidor, el índice de inflación. Los precios aumentaron un 1,9% en julio respecto de junio, cuando recordamos que fue del 1,6%. Lo que se está viendo es esa especie de escalerita, es decir, que por ahora la sensación es que si bien son pequeños aumentos en el número, en el índice, da la sensación de que el gobierno no está pudiendo controlarlo. En lo que va del año, el aumento acumula un 17,3% y la medición interanual ya suma un 36,6%. Estos son datos del INDEC. Rápidamente vamos a repasar que el rubro que más aumentó fue el de recreación y cultura, un 4,8%. Evidentemente esto empujado por las vacaciones de invierno. La de menor incidencia o suba en este índice fue la de prendas de vestir y de calzado, que fue una deflación, si se quiere, un 0,9% negativo. Y en cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que siempre miramos, ese índice es el que más nos preocupa, bueno, según el INDEC, la cifra, bueno, se mantiene igual que el índice general, es decir, un 1,9%. Atención que vamos a seguir sumando algunos datos que fueron apareciendo luego ayer de este número que daba a conocer el INDEC. En julio, un hogar de 4 integrantes necesitó 1.149.300 pesos para superar el umbral de la pobreza, un 1,9 más que el mes anterior. Y 27,6% interanual. Y para no caer bajo la línea de indigencia, una familia necesita
515.400 pesos. Ustedes dirán, pero nadie puede vivir con eso, y no. La verdad que quedan bastante desfasados estos números. Siempre decimos, hay que tener en cuenta que todavía el INDEC viene midiendo con esta ponderación que queda bastante lejos de la realidad que estamos viviendo, de este contexto actual. Habrá que ver cuándo finalmente terminan de cambiar esta metodología. Pero vamos a hablar del índice de salario también. Otro de los datos que se conoció ayer por la medición del INDEC fue el de los sueldos. Sobre junio, de todas formas, no sobre julio. El índice de salarios subió un 3% respecto de mayo, con una inflación de un 1,6%, 60,7% interanual, un 1,7% mensual en el sector privado registrado, un 1,3% en el sector público y, según el INDEC, casi un 9%, un 8,9% en el sector no registrado. Los empleados públicos, nuevamente, los más perjudicados, vuelven a perder, o es el grupo que más pierde contra la inflación. Y los empleados del Estado de Nación más todavía, son los que más pierden, incluso en comparación con los provinciales. Ahí estamos viendo algunos gráficos donde justamente se muestra, ¿no?, que la rayita azul son los empleados estatales nacionales y los provinciales que no han perdido tanto. Digamos, hay una diferencia bastante importante. Pero como dice el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, a quien siempre mencionamos, desde octubre no hay variaciones significativas en los asalariados registrados. Esto es lo que viene diciendo Luis Campos, es decir, hay una cierta estabilidad, pero de todas formas siguen perdiendo un 5,5% contra noviembre del 2023. La peor parte, como mencionábamos, y esto también lo resalta Luis Campos, se la llevan los estatales. El salario de los estatales nacionales cayó casi un 32% en el último año y medio. Estas son cifras del INDEC, con esta metodología que mencionábamos, ¿no? Si se utilizara la nueva metodología, esto probablemente estaríamos hablando de otros números bastante diferentes a los que estamos viendo ahora. Así que lo que dice básicamente Luis Campos es que no hay forma de ajustar los gastos de un hogar a un retroceso de esa intensidad, y los costos y los riesgos de debilitar el aparato estatal, que son enormes, ¿no? No hay forma de pensar que esto puede seguir en una tendencia de ajuste, pero bueno, ustedes saben cómo es esto, todo puede pasar. Sí, pero bueno, el tema también es que los últimos índices, estos que tanto celebran el mundo libertario, de que supuestamente sube el salario con respecto a la inflación, además de que el salario registrado, bueno, que claramente muestra cómo está perdiendo, pero en particular el público, están empujados hace de 3, 4 índices de eso, que están empujados por subas, realmente no sé, la verdad, pero medio incomprobable, de los salarios no registrados. 8,9% fue este mes, que fue lo que empujó el promedio a 3%, porque si no era 1,7%, 1,3%. Exactamente, es una buena pregunta para hacerse de qué manera se mide eso, porque bueno, los últimos no están registrados, así que seguro le presté atención a los últimos 3, y los últimos 3 pasa lo mismo. Los salarios registrados están ahí, con la inflación muchas veces pierden, pero todo el índice se empuja hacia arriba con el salario no registrado. Al promediarse, digamos, eso es lo que lo tira para arriba. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Congreso, de la oposición, sobre todo en el Congreso, porque ayer, saben ustedes que en la Comisión de Diputados la oposición logró dictamen para la iniciativa de los gobernadores, ya lo venimos mencionando, de coparticipar los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, y el del impuesto a los combustibles líquidos. Hay, atenti, porque hay algunos gobernadores que se empiezan a cortar solo en las negociaciones, algo que, bueno, no es novedoso, porque siempre vemos también cómo es el operativo cada vez que se acerca la posibilidad de plasmar un triunfo o una derrota en el Congreso para el gobierno. Empiezan a utilizar todas las herramientas legales y de las otras también, me parece.
y de las otras también. Sí, bueno, pero si vamos a ponerlo en términos de legalidad. Sí, por si ahora. querés poner, digamos, si esto es lo que hacen a la vista, imagínate lo que no hacen a escondidas. También hubo dictamen para el proyecto que establece la emergencia en ciencia y tecnología, que eso era algo a lo que, bueno, imaginarán ustedes que hay toda una comunidad de científicos y científicas y universitarios que estaban muy atentos a esto. El oficialismo, de todas formas, volviendo a los dos proyectos de los gobernadores, presentó un dictamen de minoría de estos dos proyectos, bueno, para básicamente intentar dividir de alguna manera el bloque que representa justamente a los gobernadores. ¿Qué dice ese dictamen de minoría? Básicamente, para resumirlo muy resumido, que en cuanto a los ATN, lo que dice el gobierno, lo que dice el gobierno de Javier Milei es, bueno, miren, lo que vamos todo para adelante, lo que nos sobra lo vamos a repartir. El tema es que alguien confíe en eso que está diciendo el gobierno, incluso más allá de que quede plasmado en una ley, ¿no? Y también en el caso de los combustibles líquidos, están ofreciendo un porcentaje mayor al que se percibe hoy en día, pero mucho menor a lo que se pide o lo que se proyecta en esta ley. Así que, bueno, básicamente es eso. Es la idea de tratar de dividir, de empiojar un poco la cuestión. Veremos qué es lo que pasa con estos dos proyectos particularmente que los impulsan los gobernadores. Mientras tanto, en el Senado, nos vamos a quedar en el Congreso, pero en el Senado, el peronismo hoy buscaba activar dos plenarios, este mediodía, esto iba a ocurrir, spoiler alert, no ocurrió, para dictaminar los proyectos que ya fueron aprobados por diputados de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. El oficialismo que hizo lo pasó para el martes de la semana que viene. Vamos a recordar que el proyecto sobre ATN ya está dictaminado, tuvo media sanción en el Senado, lo mismo que la coparticipación de los combustibles. Y por otra parte, la Libertad Avanza cuenta con ventaja porque, aunque no es cabecera, ambas discusiones involucran a la Comisión de Presupuesto. En el Senado está presidida por el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauchi. Así que el Senado, finalmente, las comisiones en el Senado no se pudieron reunir hoy. Aparentemente esto va a ocurrir el martes de la semana que viene. Ya que estamos hablando de los libertarios, cambiamos de tema, pero vamos a hablar de lo que va a suceder hoy a las 4 de la tarde, acto libertario, comienza la campaña, señoras y señores. La Libertad Avanza prepara para hoy, un poquito más tarde, yo dije 4, es a las 6 de la tarde, un acto en el Club Atenas de La Plata, sección 8, ya todos sabemos más o menos la sección. Octava sección, sí. Octava sección. Esto es, ahí lo que se espera es que este acto lo cierre el propio Javier Milei, en presencia de todo el gabinete, como parte de la campaña bonaerense de las elecciones que van a ocurrir el próximo 7 de septiembre. Miren ustedes cómo se va preparando ya los alrededores del Club Atenas, ¿no? Con unos pasacalles en donde nuevamente vuelven a utilizar, digamos, esto que ellos pretenden que les sirva de ancla, digamos, de algún tipo de disparador, para ver si pueden captar votos ahí, que es el kirchnerismo, nunca más, nuevamente con la misma tipografía. Ahí estamos viendo los alrededores del club, que está, bueno, plagado de estos pasacalles. El estadio tiene una capacidad para 6.000 personas, los libertarios pretenden llenarlo, vamos a ver qué es lo que sucede. La organización está a cargo del armador bonaerense, Sebastián Pareja, jefe de campaña. Vamos a recordar que para la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza va acompañada por el PRO. Es decir, vamos a decirlo mejor, o a resolverlo mejor. La Libertad Avanza se chupó al PRO. Incluye al PRO, digamos. Incluye al PRO. Claro. O sea, pero ya sin ninguna tipografía de PRO no hay alianza ahí, evidentemente. Lo digamos, incluyó y lo diluyó. Son PRO que ya se hicieron libertarios. Hoy Milei en La Plata comienza su campaña y ahí vemos el flyer que están haciendo circular a través de sus cuentas oficiales el partido de la Libertad Avanza, lanzamiento de campaña en provincia de Buenos Aires, se lo ve ahí a Javier Milei. Había incluso otra foto que era que parecía un barra brava, tremendo. Pero también compartieron un flyer
Esto es hermoso, miren esto. Miren si no es fantástico. Como si fuese el afiche de una película diciendo, hoy los van a conocer. A ver si lo tenemos por ahí porque es fantástico. ¿Por qué? ¿Qué Les es cuento esto? por qué. Hoy los van a conocer. Hoy. Los 8 indestructibles. Porque la idea, primero, porque no son muy conocidos los candidatos que lleva La Libertad Avanza a las diferentes secciones en la provincia de Buenos Aires. Cada uno de los cabeza de listas de las 8 secciones. Ahí está entonces, los 8 indestructibles. Javier Milei lo que pretende es subirse al escenario, no solamente con el gabinete, sino que los va a tener ahí, va a ser como una puesta en escena, van a estar los 8. Aparentemente, bueno, también, parte del gabinete va a estar ahí, va a tener un rol importante Patricia Bullrich, eso es lo que dicen, vamos a ver, pero es fantástico, ¿no? Ese afiche de película, los 8 indestructibles. Porque no los conoce nadie. Ese es el problema. Y sí. Si no está Milei ahí, nadie los conoce. Entonces va a tener que hacer un esfuerzo tremendo. Hay que ver, esto lo agrego porque hay que ver, porque se venía diciendo, vos lo contaste ayer, cuando mostraste el video de la nueva novia o la vieja nueva novia, de Fátima, sí. Flores, que dijo que iba a estar en Las Vegas, que iba a aprovechar un tour, sí, así lo mencionó, que iba a el estar 5 de así. septiembre iba a estar Milei en Las Vegas. Que iba a estar así. Por lo que, si eso finalmente se concreta, lo que dijo Fátima Flores, él no va a estar ni para el cierre de campaña ni para las propias elecciones. Yo dudo que esto sea así. Recordamos que la otra vez en las elecciones de Capital Federal también no iba a estar y finalmente bajó ese viaje que tenía que hacer y se quedó acá. Sí, bueno, sí. Me permito pensar que, a juzgar por el desconocimiento de cada uno de esos candidatos, de esos 8 indestructibles, hay chances de que finalmente, por lo menos, revea ese tour, esa gira que iba a hacer Depende y se porque quede acá. Supuestamente también en ese tour se estaba negociando una bilateral con Trump. Si consigue una bilateral por Trump, no le importa, pero que hubiera elecciones a presidente se va también. Él, el candidato, se va también. Bueno, un poquitito de falopita, como te gusta, como les gusta a todos. Sí. De proyección, un poquito de encuestas, ahí la gente de proyección. ¿Qué es lo que muestra? Que hay prácticamente un empate técnico. Casi te diría, este es el general, intención de voto en provincia de Buenos Aires. Ahí se ve a Fuerza Patria con el 38,1% y La Libertad Avanza con el 37,3%. Claro, el tema es que si uno va viendo las 3 secciones que son las más importantes, la primera sección, ahí lo que vemos es que hay una diferencia no demasiado abultada. Andate más para abajo, ese que ahí se va a ver la intención de voto. Allá abajo, 41,3% contra 35,9%. Esta es la intención de voto en la primera sección. Ahora pasemos a la octava sección, que es, bueno, básicamente la de la ciudad de La Plata, donde hoy va a estar Javier Milei y todo su gabinete y los 8 indestructibles. En la octava sección, ahí es un empate, directamente. 36-3 para La Libertad Avanza, 36 para Fuerza Patria. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En la tercera sección, que ahí hay una diferencia realmente importante y esto es lo que hace que finalmente Fuerza Patria, vamos a ver qué es lo que sucede, sobre todo hay que ver qué cantidad de gente va a votar, cuánto es el ausentismo, 46,4% para Fuerza Patria en la tercera sección, 31,3% para La Libertad Avanza. Es el salto significativo que tiene Fuerza Patria y lo que podría ser en todo caso que en la general pueda tener una chance Fuerza Patria de ganar el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Igual hay una sensación de que están disputando quién se presenta como perdedor, digamos, los dos comandos de campaña, digamos, de La Y Libertad siempre Avanza hay muchas formas de leer eso, como son tantas secciones y qué sé yo, también hay que ver cómo... No, cómo se digo, presenta en cada cuanto uno. a perdedora, como en el sentido de los votos generales, digamos, que la cantidad de votos contados, que no importa que es una elección que no se va a contar así, sino va a través de las 8 secciones, pero digamos, ese resultado va a salir y los dos están como queriéndose presentar a sí mismos como perdedor.
Debe ser por la experiencia que tuvo Santoro acá en la Ciudad de Buenos Aires y tantas experiencias, todas las últimas experiencias, el que viene liderando las encuestas, el que seguro va a ganar es el que termina perdiendo, y los dos están disputándose eso. O sea, desde el lado de La Libertad Avanza están hace rato difundiendo un montón de encuestas que dan al peronismo adelante. Está bien, entiendo. Hay como que están ahí quienes están pensando en llorar el segundo lugar En la medida que el peronismo esté mejor en las encuestas, más efectiva va a ser la campaña kirchnerismo nunca más, digamos, porque en la medida que sea una amenaza más real, más fuerte es eso. Efectivamente. Bueno, cierre de listas nacionales. El domingo es el día clave, entonces, fecha límite para inscribir las listas de candidatos nacionales para las elecciones del 26 de octubre. También, cuando se renueva, recordamos, la mitad de la Cámara de Diputados, 127 bancas, un tercio del Senado, es decir, 24 bancas. Así que habrá elecciones, señoras y señores, con el debut de la boleta única en papel, la BUP. Eso para octubre, sí. Eso claro. Eso para octubre, pero por eso estamos mencionando que este domingo cierran las listas de candidatos para el 26 de octubre. Cada provincia entonces va a tener una elección con sus propios candidatos, y por eso, bueno, los frentes electorales y los mapas políticos son, bueno, bastante diferentes según cada distrito. Sería larguísimo mencionarlo. Simplemente decir que el domingo, para el quien le interese la rosquita, no creo que haya mucha gente demasiado entusiasmada, pero se van a conocer finalmente los nombres de quienes van a integrar las listas de cada uno de los partidos políticos y de las alianzas. Vamos a cambiar de tema, vamos a meternos nuevamente en esta cuestión que tanto nos está preocupando a todos los argentinos, que es el caso fentanilo contaminado. Ayer hubo una noticia muy tremenda, porque finalmente se dio a conocer, se reveló un documento del ANMAT que menciona que sabía de las irregularidades, pero que demoró 2 meses en prohibir la producción del fentanilo. En ese lapso se produjo y se distribuyó el fentanilo contaminado. Así que las irregularidades fueron detectadas en el laboratorio Ramallo, en los laboratorios Ramallo. Los laboratorios Ramallo son los que producían para la firma HLB Pharma, empresa que está detrás de la producción de este fentanilo contaminado. Hay que decir que ya son casi 100 los muertos por fentanilo. Los investigadores y algunas autoridades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en Rosario y en Santa Fe, donde hay muchos casos, están, alertando de que pueden aparecer muchas más víctimas. Y hablando de víctimas, esta mañana Ari Lijalad, acá en El Destape, habló con el padre de una de las víctimas, que básicamente lo que dijo que los culpables son el laboratorio y los responsables son el Estado y Sturzenegger, bajo la línea, en todo caso, de la ANMAT. Bien. Y Daniel, ¿qué saben hasta ahora? Ustedes entiendo que están participando de la causa judicial. ¿Qué saben hasta ahora en términos de quién puede ser el responsable de esto? Bueno, acá hay culpables y responsables. El fentanilo adulterado claramente no es contaminado, es adulterado el fentanilo. Claramente los culpables son los dueños del laboratorio. Sí. Y la responsabilidad es toda del Estado Nacional, ¿no? Que ha bajado una línea, lo ha puesto como brazo ejecutor a este hombre Sturzenegger, que ahora se anda disculpando por los medios, que la ANMAT no lo protegió, y ellos bajaron la línea junto con el ministro de Salud de la Nación, a la ANMAT. Que bueno, en este caso fue inoperante, porque como vos dijiste en la introducción que hiciste, ellos tenían el dato de las irregularidades. Lo que empieza a circular y que muchos periodistas también empiezan a publicar es que hay un enojo muy importante en el gobierno con Federico Sturzenegger por las declaraciones que nosotros poníamos ayer también. ¿Recuerdan? Donde se lo escuchaba insólitamente, primero, echarle la culpa a la ANMAT, y segundo, sugerir que la ANMAT tiene que desaparecer y que deberían ser los médicos y los propios ciudadanos los que se empiecen a regular, digamos, con un nivel
nivel de desconocimiento de cómo funciona esto. Lo lógico, ¿quién no tiene la precaución de tener su propio pequeño laboratorio? Hay gente que usa el toilet, viste, la casa que tienen 2 baños, transforma el toilet en laboratorio para poder chequear sus propios medicamentos con los reactivos correspondientes y ver si está tomando lo correcto. Entonces, todo el mundo tiene un laboratorio en la casa, ¿o no? Sí. Bueno, aparentemente están muy, muy enojados con Federico Sturzenegger porque de alguna manera intentó, o habla en todo caso del desconocimiento que tiene, digamos, ligar esto con el desconocimiento de que las partidas, como veníamos contando, de la producción de este fentanilo contaminado ocurrieron el año pasado bajo la órbita de este gobierno, bajo la órbita de este Ministerio de Salud. Él empezó a hablar como si esto hubiera ocurrido hace algunos años atrás bajo el gobierno de Alberto Fernández. Fíjense, tanto es así que anoche estuvo nuevamente en televisión, intentó volver a pegar la tragedia con el kirchnerismo. Te diría que lo mandaron a la televisión porque fue ahí, se reunió con Lugones, le fue a pedir perdón y después corriendo se fue a la televisión a tratar de aclarar el asunto. Sí, pero lo hizo mal. No, lo hizo mal, lo hizo pésimo. Lo volvió a hacer mal. Tanto es así que Guadalupe Vázquez, que no es una periodista cuca, ni mucho menos, lo corrió y lo corrigió. Vamos a escuchar lo que pasaba ayer con Sturzenegger. La desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora. Ella dice, en noviembre, digamos noviembre 2024. Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces, que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron. Solo hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por qué no cerraron HLB Pharma? Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle al ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los distintos procesos productivos de los distintos medicamentos, ¿no? Pero perdón, también digo, hay un tema central que es, yo siempre lo digo, las regulaciones buscan protegernos, son un problema si buscan protegerte y no lo hacen por un tema de corrupción, porque en realidad te terminan dejando hasta más desguarnecido, ¿correcto? Claro. Y también recordemos que las regulaciones siempre son como un vehículo para la corrupción, ¿no? Entonces tengámoslo eso presente. Estamos recontrapas. Vuelve otra vez a insistir con lo mismo. Primero, él supone que esto ocurrió en el 2020, le dicen... Che, no, Johnny Viale le dice, no, es de ahora esto, Johnny Viale. Bueno. 3 veces se lo preguntan, Johnny Viale, yo lo vi, lo estuve viendo. Quedó descolocado y tiró una zaraza ahí. Sí, la cristicidad. Depende de la cristicidad de lo... De todas formas, el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Por ejemplo, ahora ya están dando a conocer la información de que van a ir a recusar al, digamos, como el chivo expiatorio, lo tienen ahí en el juez Ernesto Kreplak. Aparentemente la información sostiene que lo van a terminar recusando por su vínculo familiar. Sí, no se entiende. Además, hay algo que es muy llamativo, porque todos hablan de Kreplak y qué sé yo. Como vos bien decías, la producción de ese fentanilo fue en la planta de Ramallo. Eso es Santa Fe. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no se está hablando también en todo caso del ministro de Salud de Santa Fe? Tiene una planta en Buenos Aires y una planta en Santa Fe, el laboratorio. ¿Por qué no se está hablando en la misma medida del ministro de Salud de Santa Fe en todo caso y de la Nacional en el mejor de los casos? De hecho, nosotros esta mañana lo llamamos a Pablo Yedlin, que es el presidente de la Comisión de Salud en Diputados, que recordamos ayer firmaron ese dictamen con las 26 preguntas para empezar a, tomar cartas en el asunto en
en este tema que preocupa a toda la Argentina y justamente decía eso, que los casos más preocupantes y la cantidad de casos que van apareciendo están en Rosario, en Santa Fe capital también, así que sí, es pertinente lo que estás diciendo, absolutamente. Por si hay algún distraído, el juez Ernesto Kreplak es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Cambiamos de tema. Vamos a contar que la justicia nuevamente se tiene que meter para, bueno, tratar de frenar las barbaridades que hace este gobierno, hablando de, bueno, crueldad y de desregulación y de privatización, todo lo que se está haciendo en función de esto para tratar de, por ejemplo, vender AISA, que no están pudiendo hacerla, privatizarla, por ahora no hay compradores, pero bueno, se empiezan a meter mano ahí. Entre esas cosas que hicieron, habían firmado un DNU que permitía los cortes de agua en las casas particulares. Bueno, acaba de salir un fallo que retrotrae este DNU, un DNU de casi 3 meses, con el que el gobierno de Javier Milei habilitó los cortes de agua. Esto hizo una presentación un grupo de asociaciones civiles que obviamente se quejaron, que pidieron una medida cautelar y que finalmente fue aceptada por la jueza Martina Forns, nuevamente esta jueza, ahí haciendo... levantando, digamos, esta medida cautelar en favor de este grupo de asociaciones civiles, bueno, de la gente en general, ¿no? La jueza Forns, recordamos que está a cargo del Juzgado Federal en lo Civil Comercial Contencioso Administrativo de San Martín, es la jueza federal de San Martín. Así que buena noticia, en todo caso, nuevamente la justicia frenando algunas de las barbaridades en las que intenta avanzar el gobierno con su crueldad. Y hablando de crueldad, vamos a volver sobre algo que pasó en el día de ayer y que nosotros lo vimos en vivo, nos faltaba información, estábamos con Lula González en la calle nuevamente en otro miércoles de marcha con los jubilados y vimos cómo en un momento la policía empieza a avanzar sobre un grupo de los manifestantes que se habían cortado de la manifestación principal y que habían empezado a caminar por Rodríguez Peña a la altura de Bartolomé Mitre. Veíamos ayer en vivo y nos mostraba la cámara de Nico que habían detenido a 2 personas que al principio no sabíamos quiénes eran, incluso luego de unos minutos pudimos darnos cuenta por la información que nos daba Lula y de todos los colegas que estaban ahí, que eran 2 mujeres. Bueno, eran 2 reporteras, eran 2 fotógrafas, Yasmín Orellano y Camila Rey, que fueron detenidas por la policía de la ciudad. Y esto insistimos porque me parece que hay algo ahí a seguir viendo con una lupa bien de cerca, qué es lo que está pasando con la prensa en general, con la prensa gráfica, con los reporteros gráficos en particular. Finalmente, a la noche liberaron a las 2 fotógrafas de ATE detenidas en la movilización. Ahí veíamos imágenes de lo que fue el primer momento de la liberación. Donde había mucha gente, bueno, este es el momento en que las detienen, ¿no? Que la sacan de ahí, de la fila donde estaban, porque estaban sacando fotos. Claro, nosotros esto lo vimos en vivo, la policía había acordonado con sus escudos toda la parte de Rodríguez Peña. Ahí se habían juntado, se habían acumulado una cantidad de reporteros gráficos para justamente tratar de visibilizar qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento sacan a 2 mujeres y las llevan y las detienen, las tiran al piso así como lo que estamos mirando. Sí. Vamos a escuchar lo que decían las chicas Yasmín Orellano y Camila Rey ayer finalmente cuando eran liberadas. Libertad a la presa por luchar. Libertad, libertad a la piba por luchar. Vamos ATE. Bueno, entre los demás. Vamos. Mira. Vamos, Pachi. Vamos, compañera. No pasa nada, compañera. Morirá de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Y al que no le gusta se
Ahí salían, bueno, obviamente las chicas hicieron algunas declaraciones de lo que había sucedido con esta detención, pero bueno, insisto con esto, ¿no? Nuevamente la represión, la marcha de los jubilados con dos nuevas detenciones y siempre la mira puesta en los reporteros gráficos, sobre todo en los fotoperiodistas. Así que, bueno, vamos a seguir atentos a qué es lo que pasa. Este es el resumen de lo que sucedió en la Argentina en las últimas horas. Vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo, Ori. Y empezamos en Bolivia, donde ya está rigiendo la veda electoral desde este jueves. Los dos candidatos de derecha mejor posicionados, según los sondeos, para tomar con pinzas, pero mejor posicionados de cara a las elecciones generales del domingo, cerraron anoche sus campañas. Estoy hablando de el empresario Samuel Doria Medina, millonario, ¿no? Empresario, y también el expresidente Jorge Quiroga. Ambos prometen acabar con el modelo de izquierda que domina el país desde hace 2 décadas. Y ambos apuestan a la motosierra, aunque no la nombran de esa manera, con planes de recortes de los gastos públicos y también el desmonte de los subsidios estatales a los combustibles. Desde la izquierda, el candidato mejor ubicado, ahí también en los sondeos, es Andrónico Rodríguez, que se presenta como la cara de un futuro de esperanza, trabajo y comida en la mesa, según sus propias palabras, durante la campaña contra o versus los rostros de un pasado que ya fracasó. Ayer lo decíamos, ¿no? Andrónico, que no es ni de Evo ni de Arce, ni de Luis Arce, ¿no? El actual presidente, ni de Evo, porque Evo lo apadrinó en algún momento antes de que se distanciaran ambos hombres, ni de Luis Arce, porque, bueno, cuando se bajó de la candidatura de la carrera presidencial, Arce esbozó, digamos, ¿no? Un discurso en torno a la figura de Andrónico como si fuera una figura posible de unidad para la izquierda, pero Andrónico se desmarcó también de Arce. Bueno, así que mañana le vamos a dedicar un tiempo más extenso, pero este fin de semana en Bolivia se vota. De allí nos vamos a Perú, donde la impunidad es ahora política de Estado. La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía aprobada por el Congreso a principios del mes de julio. Lo hemos hablado en bastante detalles acá en la Mesa de Maldita Suerte. Bueno, esa norma otorga una amnistía general a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y comités de autodefensa acusados, investigados por delitos graves cometidos entre 1980 y los años 2000. La ley también ordena la liberación de personas que fueron condenadas por delitos cometidos durante esos periodos que ya sean mayores de 70 años. O sea, estamos hablando de una ley de impunidad, literalmente, que está socavando décadas de esfuerzos para hacer justicia y que, por supuesto, debilita aún más el Estado de Derecho. Bueno, ahora les quiero comentar que Estados Unidos sigue intensificando la presión contra Brasil. Esta vez tomó como blanco el programa Más Médicos, que permite desde hace más de una década llevar a profesionales sanitarios, incluidos miles de cubanos, de profesionales cubanos, a las áreas más remotas del país brasileño. Estados Unidos califica ese programa de estafa diplomática, así lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que anunció justamente este miércoles la restricción y también la revocación en algunos casos de visados a funcionarios brasileños, también exintegrantes de la Organización Panamericana de la Salud, a los que acusa de complicidad en un sistema de exportación de trabajo forzado del régimen cubano, y acá estoy citando textualmente, ¿no?, a Marco Rubio. Bueno, esta es una decisión que se suma en la realidad a todas las demás medidas coercitivas, incluso extorsivas, de las que venimos hablando, como los aranceles del 50% decidido por Donald Trump contra Brasil, o también las sanciones que fueron tomadas contra el juez Alexander de Moraes, que está a cargo de la causa por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro. Así que
una medida más para tratar, como siempre, de forzar condiciones, digamos, por parte, o decisiones por parte de Brasil, cosa que en este momento no estaría todavía logrando. Bueno, y terminamos hablando de Gaza y de Cisjordania, particularmente en este caso, porque a la par del genocidio en el enclave palestino, la colonización está avanzando sin freno en Cisjordania ocupada. Les traje un anuncio. Es el anuncio que hizo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el mismo que niega la existencia de los palestinos. Digo, de eso venimos. Acaba de presentar el plan que, según él mismo explicó ante la prensa, enterrará la idea de un Estado palestino. Dijo, seguirán hablando de un sueño palestino mientras nosotros continuaremos construyendo una realidad judía. Estamos hablando de un ministro, de un socio de gobierno de Benjamin Netanyahu, ¿no? De la ultraderecha, que anunció en concreto la construcción de más de 3.400 viviendas en un nuevo asentamiento en Cisjordania. Es un proyecto que se encontraba congelado desde hace años debido a la presión internacional de baja intensidad, ya sabemos, y que ahora tiene, bueno, vía libre. Es una realidad, dijo, que entierra la idea de un Estado palestino porque no hay nada que reconocer ni nadie que lo reconozca, ¿no? Dijo ese ministro, que también dijo respecto de aquellos estados que están anunciando su voluntad de reconocer al Estado de Palestina, que obtendrán una respuesta no a través de documentos o declaraciones, sino a través de hechos. Casas, vecindarios, carreteras y familia judía, refiriéndose a esos asentamientos. Gaby, en realidad el genocidio siempre tiene como una fisionomía bastante compleja. De hecho, el otro día, y acá me apunté esa declaración, Julie Novak, que es la directora de esa ONG israelí, que unos días atrás habló públicamente de lo que estaba sucediendo en Gaza como de un genocidio. Bueno, ella misma decía, un genocidio no comienza de la nada. Decía, Israel lleva 75 años de impunidad con los palestinos. Claro, un genocidio siempre se monta sobre algo. En ese sentido digo que tiene una fisionomía que es compleja, ¿no? Y parte de esa impunidad a lo largo de estos años se ha manifestado justamente en el avance de los asentamientos. Los asentamientos son una pata necesaria de ese plan que hoy vemos está tomando mucha fuerza, mucho músculo, y que no busca algo que sea tan distinto a lo que sucede en Gaza, que los famosos colonos. Absolutamente, los colonos que avanzan y que avanzan desde siempre, pero que están aprovechando las circunstancias del genocidio en Gaza para avanzar a toda velocidad en Cisjordania, haciendo uso de la fuerza, matando a palestinos y palestinas. Ya hemos traído algunos casos a esta mesa. Así que este anuncio viene a oficializar de alguna manera algo que ya venía pasando y viene anticipando una aceleración de lo que es parte de un plan de expulsión y aniquilación de las y los palestinos. Insistimos que siempre vamos a seguir hablando de esto, que evidentemente brilla por su ausencia en los grandes medios de comunicación acá en la Argentina, en contraposición a lo que sucede en el resto del mundo, de lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio. Vamos a cerrar esto, como siempre lo hacemos, con el clima. Maldita suerte. De 14 a 17 horas.